Y le damos la más cordial bienvenida a los Maxi Abogados Federico Anaya y David Peña, que ya se encuentran con nosotros. David, Federico, buenos días. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Buenos días, auditorio. Ernesto. David, ¿cómo has estado? Bien, bien. Pues miren, mis queridos Maxi Abogados, antes de entrar en materia y para que entren ustedes a ayudarme, porque me están ahí linchando ahí en los comentarios, en el chat, con el tema del Instituto Nacional de Migración y esta crítica que estamos haciendo y que pues lamentablemente, y discúlpeme usted, aunque usted se enoje, créanos, no lo hacemos para molestar ni para estar atacando. Es simple y llanamente que estamos documentando lo que está sucediendo y nos parece inadmisible el trato que están teniendo el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional contra las y los migrantes. David Peña, antes de entrar en materia, ¿qué decir, qué comentar sobre esto que estamos viviendo y lo que están padeciendo los migrantes? Mira, de entrada, Ernesto, yo creo que las reflexiones que hacías al inicio del programa me parece que son oportunas, justo que son buenas reflexiones, y más allá de que podamos coincidir en términos de quién lo expresa, es decir, de tu persona como periodista, como analista, me parece que tienen que ver con un fondo de la situación actual en México. No es un tema que la migración, el problema de la migración, el fenómeno de la migración, no es un tema que sea de ahora, desde un año o 2 años, que es un fenómeno que lleva desde hace muchos años, yo diría muchas décadas sin atenderse en México, que no se ha logrado establecer una política pública efectiva de prevención, de atención, incluso de contención. Es decir, el fenómeno de migración también tiene que tener una política de contención ante los flujos migratorios, pero sobre todo tiene que tener una política de intervención en materia de derechos humanos desde una lógica de protección de los derechos de las personas migrantes. Y creo que eso que se hizo durante muchos años como crítica a las anteriores administraciones, un comentario en el chat decía, ¿por qué no criticaban eso de las anteriores administraciones? Desde luego que sí, se criticaba y se criticaba muchísimo, que Sí, no había sí. una política de atención al fenómeno migratorio. Se criticó muchísimo al Instituto Nacional de Migración, incluso durante la administración de Peña Nieto, varias organizaciones defensoras de derechos humanos y de protección a migrantes presentaron amparos para regular, entre comillas, lo que se había estado exponenciando o evidenciando en las estaciones migratorias. La detención que hacen estos agentes migratorios te llevan a una estación migratoria y en estricto sentido no estás detenido formalmente. Entonces, como no estás, entre comillas, detenido formalmente, no tienes acceso al sistema de justicia. Sin embargo, no puedes salir del lugar. Entonces, es una suerte de detención administrativa en la cual miles de personas se estaban quedando en el limbo jurídico y que se tuvieron que presentar estos amparos para establecer criterios. Eso derivó en que se tuvieran nuevos criterios de atención en las estaciones migratorias, entre ellas que se establecieran los módulos de atención para el tema del refugio, para las solicitudes de refugio, entre otras cosas, la visa humanitaria. Es decir, sí se ha cuestionado durante muchos años la ausencia de una política de Estado en materia de migración o en materia para atender este fenómeno migratorio. Entonces, uno, no es un tema nuevo, es un tema que tenemos desde hace muchos años. Dos, ¿qué esperaríamos? Y yo sin abundar más en el tema para seguir en la discusión, ¿qué esperaríamos? Pues justo que este gobierno tuviera una política diferente de la que se tuvo durante 20 o 30 años atrás. Una política en la que sí se centre la atención en el tema de derechos humanos, la protección de los derechos humanos, y que también se pueda concitar, se pueda conciliar con el aspecto de la contención de los flujos migratorios, la protección de los flujos migratorios, retomando ahora lo que dice el propio presidente. Estamos protegiendo a los migrantes de los riesgos que enfrentan al atravesar en México. Esa puede ser una vertiente, pero esa protección o esa contención tiene que darse en el marco de respeto a los derechos humanos. Y ahora, no, lo que estamos viendo, no solo el día de hoy que acabas de presentar, de varios periodistas, compañeras, compañeros que documentaron la detención de esta cuarta caravana, sino lo que hemos estado viendo en las semanas recientes, nos evidencia claramente que estos funcionarios y estas funcionarias que están actuando para detener las caravanas
no están respetando los derechos humanos ni se están ajustando a las obligaciones internacionales en la materia. Eso es una crítica objetiva sin meternos a todo el problema y todas las deficiencias que tiene la ausencia de una política migratoria. Gracias, mi querido David Peña. Federico Anaya, tiene usted la palabra. Bueno, yo quisiera primero decir que la sociedad somos muy dados a criticar a nuestras burocracias. Y luego se nos olvida que los burócratas son exactamente lo que nosotros quisimos que fueran. Ahora, eso que acabo de decir tiene un problemón que es histórico. En los 1930s, 1940s, para detener la amenaza fascista, era necesario que tuviéramos un control migratorio restrictivo y autoritario. Así creamos a lo que ahora es el Instituto Nacional de Migración. Y el problema es que así sigue siendo. Pues tú no le puedes pedir a un perro viejo que haga trucos nuevos, que respete los derechos humanos. No ha habido ni los recursos, ni el diseño institucional para crear una nueva institución migratoria en México. Porque aparte de todo, todavía no terminamos de saber cuáles van a ser las condiciones de eso. En el chat alguien comentaba, bueno, el problema es que al final de cuentas cuando lleguen a la frontera norte les van a dar visas de trabajo y entonces, bueno, es muchísimo más complejo que nada más eso que acaba de decir ese compañero en el chat. La migración tiene que ver con receptores, familiares, personas conocidas, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, que ya están en los Estados Unidos y que son los que en principio van a recibir en Estados Unidos a los migrantes. Eso tampoco es una cosa nueva y no es una conspiración internacional en contra de México. Eso fue lo que hicieron los ciudadanos de Oaxaca, de Zacatecas, de San Luis Potosí y que sí seguimos haciendo los mexicanos. O sea, el flujo migratorio es un flujo comunitario. Nuestras familias nos reciben en Estados Unidos, sabemos a dónde ir, sabemos cuál es la mejor ruta y ahora sí que esto ocurre en todas las clases sociales. Ahora, tampoco es exacto que no se haya hecho nada. Por ejemplo, sería muy bueno preguntarle a dos instituciones, a la Comisión Mexicana de Refugiados, la COMAR, y a los que están al frente de estas cosas de las que habló ahorita David, que son las estaciones migratorias. Uno de los problemas que teníamos y que provocaron los amparos de los que habló David es que las estaciones migratorias no solamente son en realidad cárceles administrativas, lo son, y aparte son violatorias de la Constitución por donde ustedes la quieran ver, porque un arresto administrativo no puede durar más de 36 horas y el hecho real, verdadero, es que ahorita la ley de migración y su reglamento permite tener hasta 15 días o más a las personas en las estaciones. Ahora, ni los legisladores ni el Ejecutivo Federal, en ninguna administración incluida esta, se han atrevido a reducir el arresto administrativo migratorio a las 36 horas constitucionales. ¿Por qué? Porque en realidad es poco práctico, especialmente en estaciones migratorias en el centro del país, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tardarnos en repatriar, dejar pasar a la persona, es decir, regularizarla o qué. Pero es una papa caliente que no hemos trabajado, pero lo que sí se ha trabajado son las condiciones de vida dentro de las estaciones migratorias y de hecho, no tengo claro el dato, pero en algún momento, y creo que fue aquí, donde en alguna entrevista con la gente de Comar o de las organizaciones no gubernamentales, nos comentaban de la creación de la nueva estación migratoria o algo por el estilo en el área de Tapachula. No soy seguro, sería bueno preguntar. Y la otra cosa es que la Comar ha visto multiplicadas, no sé por cuánto, pero por lo menos por 10, las solicitudes de refugio. Ojo, de nuevo, esa burocracia es una burocracia de pronto demasiado prudente. Como antes tenía que pelearse con los monstruos autoritarios de migración a fuerzas todo el tiempo, la Comar aprendió a ser excesivamente agacha orejas. O sea, para no pelearse con migración, le daba por su lado muchas cosas. Y les ha costado mucho trabajo cambiar su marco regulatorio para facilitar la petición
y el trámite del estatus de refugiado. Y tienen un problema de nacimiento, la Comar, en el sentido de que los refugiados también son refugiados económicos. Entonces, a mí no me queda tan claro que no hayamos hecho nada. El problema, lo que nos escandaliza, es que el mismo perro viejo y mal preparado, mal diseñado en los 1940s, autoritario, que es el Instituto Nacional de Migración, sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Le sale del corazón y del hígado abusar de los derechos humanos. Y eso es un problemón. Pero no me queda tan claro que estemos en la situación de no hemos hecho nada. Perdón Ernesto, que ya empecé a tomar café, entonces ya me activé más. No, a ver, retomando lo que dice Federico, él inicia su participación diciendo, criticamos a la burocracia, pero somos responsables de la misma, en una parafraseo, ¿no? Porque nosotros mismos y nosotras mismas los pusimos ahí, es decir, los elegimos. Y creo que ese es justo el debate, mi querido Federico, o sea, a quienes votamos millones de personas, hombres, mujeres, ellas, por la Cuarta Transformación, por esta apuesta de la Cuarta Transformación, le apostamos precisamente a cambiar esas políticas, o sea, a cambiar esas prácticas, a cambiar, entendemos, y ahora va a venir el discurso de no se cambia todo en un solo día y es un proceso perfectamente entendible. Pero precisamente por eso creo que se sustenta la crítica, o sea, no es permisible leer en el chat o en opiniones o en comentarios este discurso abstracto de se defiende la soberanía, las leyes se tienen que respetar, los migrantes son abusivos, los migrantes son violentos. ¿Por qué? Porque ese es justo un discurso de derecha, un discurso xenófobo de derecha que justifica esta violación a los derechos humanos. Es decir, que justifica la actuación autoritaria del Estado. Y entonces aquí no estamos igual en la lógica de criticar, entendemos, y la base de esta mesa, Maxi Abogados, es la desandresmanuelización de la crítica, ¿no? Precisamente porque eso nos permite transitar a una visión de gobierno y mucho más amplia una visión de Estado, que es lo que creo que se está discutiendo en este tema. Entonces, si nosotros lo logramos dimensionar hacia allá, es decir, que precisamente de este gobierno estamos esperando otras imágenes, otra política, otros cambios que no sean los que vimos durante 20 o 30 años hacia atrás, me parece que ahí está la base justo de la crítica. Y yo me sumo a lo que dice Federico, no estamos en la lógica de todo o nada. Es decir, estamos igual, estamos peor, no se ha hecho nada. No, me parece que hay que hacer un análisis profundo de en qué sí se ha avanzado, qué falta por avanzar o por construir. Eso yo estoy completamente de acuerdo. Pero lo que sí seguimos viendo, lo que sí estamos viendo, y ahí sí coincido con Federico, es que las y los funcionarios de migración y ahora los de la Guardia Nacional, pues están en una dinámica y en una carrera de ahora, a ver quién golpea más y quién detiene más y quién abusa más. Los videos de ayer no solo eran excesivos en términos del uso de la fuerza, que ya hemos discutido aquí que está desproporcionado, sino además ya imágenes de abuso sexual a las mujeres, a las señoras que estaban siendo detenidas. Es decir, esas imágenes no es responsabilidad de Andrés Manuel, ¿no? En esta lógica de Andrés Manuelizarnos, es responsabilidad de las y los funcionarios que están ahí, de los servidores públicos que están al frente de estos operativos. Ahora, de quienes están al frente de esos operativos, ¿quién es responsabilidad? Se tienen que deslindar responsabilidades, se tienen que hacer investigaciones, se tienen que hacer... Eso es un proceso que sí le toca a este gobierno, que sí le toca otra vez a la Fiscalía General de la República, Dios guarde la hora, hacer las investigaciones por los abusos cometidos que se están documentando, cuando menos en video, y los que no están en video, pero que también se están documentando, que están cometiendo los agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Insisto, no es escudarnos en esta bandera de la protección de la soberanía de los migrantes, porque es una bandera de derecha, xenófoba, que ha dado justo, ahora en el otro tema de la semana pasada, que era Vox, justo le ha dado tanta fuerza y tanto poder a Vox en España, precisamente utilizar este discurso antimigratorio de protección de la soberanía, de protección del espacio y del trabajo en España, le ha dado tantos votos y tanta fuerza de la extrema derecha. Entonces creo que hay que justo tener este análisis equilibrado. Es un tema muy profundo, yo lo comparto, pero no irnos tampoco a esta posición, digamos, sí, de derecha, muy conservadora, muy xenófoba, de estar
entre comillas, defendiendo la soberanía nacional. Ya, pues bueno, es un tema que va a dar para mucho. No estaba contemplando en los temas que íbamos a platicar, pero nos parecía pertinente. Permítanme, antes de pasar al siguiente tema que nos ocupa, leer algunos de los comentarios precisamente sobre lo que estamos abordando, lo que están abordando ustedes, lo que acabo de abordar también. Y dice, me sorprende que se centren, dice L. Ochoa, que se centren en los migrantes que ingresan por el sur, analicen toda la serie de problemas que dejan a su paso hasta llegar al norte, donde generan consecuencias indeseables. Ojalá, qué comentario. Sí, a ver, un problema. En 1940 todos estamos de acuerdo que había que detener a los nazis y a los fascistas. Entonces creamos una migración mexicana autoritaria y dura, que cerraba la puerta todo el tiempo. Y de hecho que maltrataba a los grandes maltratadores de la humanidad. Pero eso que acabas de leer, Ernesto, es un pedazo de la sociedad diciéndole a la migración de ahora, que sigue siendo igual de autoritario, que está bien lo que hacen. No, eso está mal. O sea, punto y aparte, eso no se vale. Y yo no me esperaría al fiscal general que dijo David ahorita, es indispensable que ahorita el órgano interno de control de migración nos diga los nombres de los que vimos en pantalla abusando y que ya están suspendidos. Punto. Sí, mira, yo creo que hay toda una suerte de comentarios que podemos hacer, y es atendiendo, me parece, David Federico, el aquí y el ahora, diríamos en psicología Gestalt. En el aquí y en el ahora, en esa lógica, no es lo mismo el que está como nosotros tres, pues aquí sentados analizando el tema, que el migrante que está allá viviendo y padeciendo esa condición. Exactamente. Y que no es uno, ni dos, ni 50, ni 100. La cifra es indeterminada, muchísimo más. Es en miles y miles de migrantes que empiezan a tener esta condición, y que ¿de qué sirve entonces que el presidente de la República diga en una mañanera, no, ya se está atendiendo y se está castigando pues a los responsables, y al siguiente día pues hay otros nuevos ataques, y al siguiente día hay otros nuevos ataques? Es decir, no se detiene, pareciera que la orden no se acata, y que quien padece la circunstancia pues es el que la sufre y la vive más. Sí. Me parece que este asunto de la paciencia, de que hay que tener paciencia, pues no es lo mismo tener paciencia desde aquí que padeciendo las cosas allá. La paciencia se vive distinto, y me parece que son medidas mínimas lo que se está pidiendo. Es decir, detén esto, ¿no? Detén a tu autoridad migratoria y crea un mecanismo, ¿no? Porque lo que estás haciendo no está funcionando, ¿no? Y pareciera que no hay quien haga una propuesta sensata, quien tome el control del asunto y detenga esto, ¿no? Que es verdaderamente lamentable, ¿no? Yo quería hacer, si me permiten, una breve analogía. Justo cuando nosotros hablamos en términos de seguridad, en términos de la estrategia de seguridad, decimos, se tiene que proteger a la ciudadanía, se tiene que garantizar a la ciudadanía, los derechos, las libertades, se tiene que enfrentar a la delincuencia organizada en el marco del respeto a los derechos humanos. Ese es el gran dilema. El presidente entiende una parte y dice, no va a haber abusos de derechos humanos, establece una estrategia de seguridad que aquí hemos cuestionado si está dando resultados o no, que ese es otro tema de debate, pero reduce en una buena cantidad, no tengo los datos, pero reduce en una buena cantidad los abusos y las violaciones que cometía el Ejército y la Marina y la Policía Federal en los sexenios anteriores. Sigue habiendo enfrentamientos, sigue habiendo masacres, sí, eso no lo podemos ocultar, es un fenómeno de la realidad que es un gran tema pendiente,
pero se han reducido en buena cantidad o en buena medida porque hay una instrucción por parte del Ejecutivo de decirle a los militares: no estés abatiendo, no estés atacando, no estés agrediendo. Y eso ha cumplido, insisto. Si eso repercute en una buena o mala estrategia de seguridad, ese es otro tema. Haciendo esta analogía, lo mismo puede pasar acá. Se tiene que respetar la ley, sí, se tiene que garantizar la seguridad de las personas migrantes, sí, en el marco de los respetos a los derechos humanos. Y ahí sí se necesita una instrucción. No puedes estar cumpliendo, entre comillas, la ley, violando los derechos humanos de las personas migrantes y respetando sus derechos humanos y convirtiéndote no solo en un agente migratorio, sino en una suerte de vándalo, no la lógica de criminalizar, pero es de acciones vandálicas en contra de los propios migrantes. Son persecuciones, son patadas en la cabeza, es decir, no hay una lógica de contención, de seguridad, de protección. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Hay protocolos para hacerlo? Sí. ¿Hay una obligación legal y constitucional para hacerlo? Sí. El tema es que hace falta que lo estén haciendo y que lo hagan, pues sobre todo en la frontera sur de México, que es donde estamos viendo esta crisis. Pues sí, pues bueno, vamos a pasar al siguiente. Me parece que esta respuesta que dabas, David, le responde también un poco a Yoyotl cuando dice: pero ¿cuál es tu solución? Da una solución real para la discusión, solo te quejas, mi hermano. Qué barbaridad, qué comentarios a veces se leen. Ahí está, para que vean, hacemos propuestas. Sí, no, y dice solo quejas, ujale. Porque imagínate entonces que no presentáramos las denuncias cuando hay flagrantes violaciones a derechos humanos y que se le trate de una manera digna y que creen un programa que es muy factible poder hacerlo. O estas campañas que también se han hecho mucho, esto que dice Hello Boogie, que dice: hay gente detrás de caravanas, los mismos polleros, investiguen. Créenos que hemos investigado mucho. Sabemos, conocemos a muchas organizaciones de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, organizaciones que le han dado por años cobijo y protección a migrantes que vienen de otros lugares. Y así como también pues sabemos que hay polleros que también intentan aprovechar y hacer de las suyas. Hay un poco de todo. Lo que nos parece importante y sustantivo es que estas gentes que están huyendo de sus países, pues no es por diversión, es por necesidad, por urgencia, por salvar la vida, y que mínimamente se les tiene que dar una atención digna y, pues, diría el clásico, apegados al Estado de Derecho, defender los derechos humanos de estas poblaciones. Mis queridos Maxi Abogados, vamos pasando al siguiente tema que nos ocupa. Federico Anaya Gallardo, pues entró esta nueva consejera jurídica ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues después de los comentarios que se hicieron, ¿no?, de todo este ruido que se hizo con la salida de Julio Scherer, pues entró esta señora Estela Ríos, quien ya había colaborado con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que él era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Y eso nos abría una puerta a esto que proponías también. Uno es la nueva consejera jurídica y dos, en términos reales, ¿cuáles son las atribuciones legales que tiene, el papel que tiene esta consejería jurídica? Parte de los desavenencias que tenía Julio Scherer con Olga Sánchez Cordero es que decían que Julio Scherer se metía en las atribuciones que estaban asignadas a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Cuáles son, Federico Anaya, las atribuciones legales que tiene esta consejería jurídica? Bueno, mira, no voy a hacer la lista de las facultades, pero sí quisiera decir cuál es la idea central. La primera pregunta que tendríamos que contestar es ¿por qué la Consejería Jurídica de la Presidencia no se llama Secretaría de Asuntos Jurídicos? Y es porque los secretarios de Estado y de despacho
tienen materias especializadas sobre las cuales trabajar, o sea, ellos son los actores de eso. Secretario de Comunicaciones y Transportes discute por dónde van las líneas de tren, avión y las carreteras. Eso es bien sencillo, ¿no? La complicada es gobernación, porque la gobernación es todo, ¿verdad? Y entonces esa está muy vaga, y por eso es algo así como el cajón desastre. Pero el consejero o la consejera jurídica no toman decisiones sobre una materia específica, es decir, el derecho no es algo que esté ahí, que haya que estar puliendo, aunque a veces hay gente que lo trata así. No, está dando consejo acerca de cuál es la mejor manera de interpretar el derecho para las acciones que se están llevando a cabo. Y entonces, en realidad es un acompañante, mucho más que un secretario de despacho de asuntos especializados. Acompaña al presidente, pero también acompaña a otros. Uno de los cambios que hizo Andrés Manuel en el gobierno del DF, en el año 2000, y aquí en el gobierno federal desde 2018, es que Consejería Jurídica nombra a todos los cabeza jurídica de todas las dependencias del gobierno federal. En otras palabras, hay una especie de coordinación horizontal de lo jurídico. ¿Por qué? Porque se trata de que tengamos más o menos la misma interpretación. Por ejemplo, esto de que estábamos hablando, los migrantes son seres humanos, tienen derechos humanos y deben ser tratados de una buena manera, tiene que ver con una política grande. Hoy en la mañana el presidente estaba diciendo, en este sexenio no hemos aplicado el artículo 33, ni lo aplicaremos. Y luego mencionaba otras expulsiones que había en el pasado. ¿Puedes nada más resumidamente explicar en el artículo 33 que tiene que ver con la expulsión de extranjeros? El artículo 33 le da al presidente de la República, a él solito, la facultad de sacar inmediatamente del país, sin derecho de audiencia ni nada, a cualquier extranjero que él considere pernicioso. Es un poder extraordinario que nació de la Revolución Mexicana y que cada vez es más imprudente aplicar. Pero ahí está el poder todavía guardado en la Constitución, en el artículo 33. En lugar de hacer eso, en migración hay un proceso de expulsión, de deportación, que incluye debido proceso y demás, y eso fue uno de los triunfos de la sociedad civil. Pero, por ejemplo, cambiar la visión de tengamos cuidado de los conspiradores extranjeros que vienen a hacerle daño al país, a invitemos a todas las mujeres y hombres de buena voluntad que quieren trabajar en México, no importa de qué país vengan, y facilitemos su estancia, es algo que ayuda a todo mundo. O sea, evita expulsiones arbitrarias de artículo 33, que es lo que habló el presidente hoy, pero te pongo un ejemplo, a nivel de una institución de educación superior, facilita que traigamos a estudiantes visitantes, o que mandemos a nuestros estudiantes al extranjero, o que vengan profesores a enseñar una asignatura, aunque vengan con una beca de otro lado que migración no puede vigilar. Hay que facilitar la entrada de los extranjeros que ayudan a la República. Bueno, este criterio que acabo de decir, es el tipo de criterios que una consejera jurídica le va dando no solo al presidente cuando le pregunta, sino a todas las instituciones que están en el gobierno federal, y transmite a través de esa cadena horizontal que les decía. O sea, todos los cabezas de área jurídica de todo el gobierno federal reciben esta interpretación de la consejería y la reproducen en su lugar. Eso es lo que tiene que pasar. Ahora, eso era lo que hacía Estela Ríos. Yo la conocí. Sí, en el gobierno del Distrito Federal, ella era la consejera y ella hacía eso y se sentaba con nosotros. Yo estaba al frente del Jurídico de Desarrollo Social y tuve 10, 20, 30 reuniones con ella donde discutíamos los criterios y veíamos cómo los aplicábamos en nuestra dependencia. Ese es el trabajo de una consejería jurídica. No estar negociando cómo se va a organizar el Tribunal Electoral, no estar asegurándole a los señores del glifosato que no va a salir el decreto, sino que va a salir de otra manera, etcétera. Eso es labor de la Secretaría de Gobernación, no de la consejería. Por eso creo que la llegada de Estela Ríos es una buena noticia, porque nos vamos a poner a trabajar precisamente en lo que tienen que hacer los abogados, que es interpretaciones jurídicas a favor de los seres humanos. Más nada. Ya. David Peña, en este trabajo que estaría desempeñando Estela Ríos, que yo no tengo muy claro que en esta administración los secretarios de Estado
se aboquen específicamente luego a los temas que les ocupa. Luego les dan ahí algunas variantes ahí un poco extrañas. Y así pasa cuando sucede, particularmente en esta administración. Déjame detenerme en el tema del consejero saliente y pensando en las funciones o correcciones que tendría que hacer esta nueva consejera en el caso de que las haya. Desde tu punto de vista, en el papel de Julio Scherer como consejero jurídico, ¿en dónde nos quedó a deber y en dónde consideras que hizo bien su trabajo, pensando en el horizonte, el resto del sexenio que queda del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo que lo expresé aquí antes de que estuviera Momentum, de que existiera Momentum en Rompeviento, en diferentes análisis, y creo que lo resumíamos la semana pasada un poco. Les decía yo que cuando menos el primer año de la administración del presidente López Obrador, al cargo, digamos, Julio Scherer al frente de la consejería, había sido un muy mal año, muy mal año, porque no tenía personal técnico capacitado justo para hacer el análisis sustantivo de las propuestas de reformas en el marco. Yo me centraba en el marco de lo legislativo, que es donde tenemos más juego, digamos, o más trabajo también. Ahí veíamos y encontrábamos una serie de deficiencias por parte de la Consejería Jurídica. Lo señalaba públicamente, en diferentes momentos lo he señalado, y decíamos que lo mejor que le podía pasar al presidente era que Julio Scherer se dedicara a la negociación, que dejara la parte técnica, que dejara la parte operativa y que lo pusiera de confianza en hacer sus acuerdos, sus negociaciones. Y creo que a mediados del 2010, digamos, a mediados del 2020, sí, digamos, terminando ese periodo de sesiones del Congreso en abril, terminando el periodo de sesiones de abril, que ya estábamos en pandemia, a partir de ahí hubo, digamos, mayor margen de operación para las secretarías, para que pudieran incluso ya de forma bilateral con el Senado y con Cámara de Diputados ir discutiendo las iniciativas con la aprobación, obviamente, de Consejería Jurídica, pero ya no pasaba, al principio era cualquier iniciativa que se presentara tenía que pasar a Consejería, y Consejería lo mandaba, digamos, con su visto bueno hacia el Congreso. Y ahí sí me retomo una de las facultades que decíamos, que decía Federico, no vamos a leer cada una, solo algunas de las que nos parezcan interesantes. El artículo 43 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal justo dice, 43 bis artículo, las dependencias de la Administración Pública Federal enviarán a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas o de leyes o decretos a ser sometidos al Congreso de la Unión o a una de sus cámaras, por lo menos con un mes de anticipación a la fecha en que se pretendan presentar, salvo en los casos, y pone excepciones. ¿Cuál era mi punto aquí? Que esta interpretación de este artículo era que se mandaban a la Consejería Jurídica y Consejería Jurídica los detenía hasta que Consejería Jurídica considerara que estaban bien o que estaban mal y los paraba. Y entonces empezó a hacer un cuello de botella en donde ya no funcionaban las cosas, porque una cosa es tener el aval o no, el visto bueno o no, y la otra es que Consejería Jurídica lo concentraba. Entonces, en varias ocasiones se tuvo que presionar desde el propio legislativo a Consejería Jurídica, decirle, oye, suelta la iniciativa, ¿está bien o está mal? O sea, dime si está bien o está mal, porque está parada y no podemos avanzar. Eso convirtió, decía yo, metió en algunos momentos, no en crisis, pero sí en complicaciones a la propia administración pública frente a Consejería Jurídica. Entonces, esta ya desde en la pandemia y estos últimos meses, bueno, al inicio de la pandemia, porque no hemos salido y seguimos en esta tercera, cuarta ola, lo que se fue haciendo era que se abrieron estos canales bilaterales. Entonces, insisto yo, permitió eso, digamos, transitar en algunas legislaciones. El segundo punto, y creo que aquí es un tema importante, las facultades que le confirió el presidente al entonces consejero jurídico eran facultades metalegales. No es ilegales, sino metalegales, es decir, más allá de lo que está en su propio marco legal de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Se lo podía conceder? Sí, porque era una persona de su confianza. Entonces, en función de que era una persona de su confianza, le delegaba legalmente atender algunos asuntos, entre ellos estos que se relacionaban con algunas cosas mucho más
de análisis político, de intervención política, de interlocución política. Lo que ahí sí funcionó o no es otro tema igual de discusión. Podemos decir que en algunos temas sí funcionó, podemos decir que en algunos otros temas no funcionó o no estuvo operando bien. Y uno de los temas, por ejemplo, que a mí me parece relevante y que se discutió aquí también, Ernesto, Federico, es el tema de la discusión de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Cuando Hertz Manero presenta la iniciativa y se le empieza a todo el mundo a cuestionar, ahí me parecería, o pensaría yo, que el papel justo de Consejería Jurídica era meterse a generar un diálogo para ver desde la autonomía de la Fiscalía General de la República con el Congreso cómo vamos a conciliar o a concitar estas posiciones que tienen encontradas. Y Consejería Jurídica volteó para otro lado. Estaba atendiendo temas electorales, estaba atendiendo otros temas para otro lado, no se mete esta construcción y al final sí se genera un debate en algunas de las discusiones de Hertz Manero, incluso públicas que salieron, se generó un debate entre el subsecretario Encinas, la Comisionada Nacional de Búsqueda y otros personajes de la propia administración pública, ya directamente de confrontación con el fiscal. Precisamente porque esta labor, que entendería yo, debería de haber asumido el consejero, pues simplemente estaba encargado de otros asuntos. Y ahora, pasando a este tema, ya finalmente, porque si no luego me regañan que abuso de la palabra, mi querido Ernesto, en el tema de Estela Ríos, a mí me parece y comparto con Federico que es una abogada técnica, es decir, técnica, sabe de su chamba, sabe de su materia. Es una abogada que tiene, a diferencia de Julio Scherer, una trayectoria de trabajo desde la izquierda. Ella fue presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, de la cual yo formo parte también desde hace muchos años, no quiero decir cuántos. ¿Todavía existe? Sí, todavía existe la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que era de estas organizaciones de los años 90, principios de los 90, se formaron en el 91, justo como un bastión de defensa jurídica desde la izquierda, frente a la Barra Nacional de Abogados y todas esas otras colegios de abogados. Entonces, se sigue manteniendo la ANAD, varias y varios de los que ahora nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos y que hemos trabajado en estas materias, formamos parte de la ANAD en algún momento, nosotros seguimos formando parte de la ANAD. Y bueno, creo que eso le ayuda no solo en términos de la trayectoria, del compromiso, sino, y a mí me parece que no es menor, de la vocación. Sí tiene una vocación jurídica, legal, sí tiene una vocación de análisis, sí tiene una vocación de diálogo, se puede hablar con ella, se puede dialogar, se pueden sacar reuniones con su equipo, digamos, no solo ella en términos del equipo, y sí tiene una vocación de izquierda, Ernesto, y me parece que eso no es menor. Justo uno de los temas que discutíamos después del informe presidencial era precisamente este viraje o este cambio que se tenía que hacer desde el gobierno de Andrés Manuel a una posición mucho más radical, sí, de izquierda, mucho más de raíces, mucho más de recuperar la izquierda original, ya no ahora con este miedo de lo que va a pasar y la economía y la venezualización de México, no sé qué. Por eso decíamos el análisis de lo económico. Creo que es un buen cambio. Creo que esa parte va a ser mucho más técnica, el trabajo en consejería va a ser mucho más técnico, y el propio presidente dijo, ¿no?, que las labores políticas que tenía el consejero se las pasa ahora al secretario de Gobernación, y pues veamos ahora qué va a hacer el secretario de Gobernación en el encargo que le están dando de este diálogo con otras autoridades y con entidades autónomas. Ok, gracias mi querido David Peña. Pues queridos Maxi Abogados, vamos a pasar al último tema, que nos van a quedar unos 15 minutitos. Y es un tema, además de las pasiones del maxi abogado magistrado Federico Anaya, y que es precisamente la nueva ley de juicio político. Yo nada más comentaría al final ya sobre el tema de la nueva consejera jurídica, que, insisto, todos los cambios que está haciendo el presidente López Obrador en su gabinete, los últimos cambios, está colocando gente de bajo perfil público, y que son prácticamente funcionarios o funcionarias de oficio, con capacidad, con el conocimiento suficiente para hacer estrictamente lo que el presidente López Obrador quiere y no tener discusiones o confrontaciones con algunos o algunas de ellas. Tengo esa impresión que es con los cambios que se están haciendo. ¿Así? Difiero, mi querido Ernesto, sí, porque es al contrario. Es decir, cuando el presidente tiene personajes políticos de perfil político,
no permite que lo ensombrezcan, que le hagan sombra, pues. Pero cuando tiene perfiles técnicos, ahí no puede meterse a discutir al presidente. O sea, que un poco lo que pasaba en términos de salud. El presidente quiso meterse al tema de la pandemia 2 semanas. Cuando no le dio, le cedió la batuta a López-Gatell. Ya podemos criticar si López-Gatell sí hizo o no hizo, es otro tema igual, pero le cedió la batuta en lo técnico. Entonces el presidente cedió incluso la parte del control político a la parte técnica, y eso ayudó mucho. Daba claridad, daba certeza, en ocasiones no, pero bueno, ayudó. Y creo que aquí me parece que lo que puede ayudar es eso. El presidente ya no va a tener perfiles políticos que le hagan sombra, que era lo que no quiere el presidente, sino perfiles técnicos que le digan, señor presidente, lo que usted dice está muy bien, pero no pues ¿quién le ha hecho sombra? ¿Quién le ha hecho sombra a Andrés Manuel? Nadie. Bueno, a ver, el problema real, yo coincido con David. Es mucho más fácil que ocurra con personajes políticos que con personajes técnicos. Te pongo un ejemplo para entrar a lo de la ley de juicio político. El arreglo con el que se reformó la cuestión del fuero del presidente fue un arreglo básicamente político y nació de la Consejería Jurídica de Scherer. Y soy testigo que luego las cámaras no terminaban de entender cuál era ese arreglo. A ver, explico. Una cosa es juicio político y otra cosa es declaración de procedencia. Juicio político es una cuestión que tiene que ver con la democracia, las mayorías parlamentarias, y hay 2 instancias. La Cámara de Diputados analiza el caso y acusa a un funcionario, a un alto funcionario, ante el Senado. El Senado se erige como juez y decide si castiga o no al funcionario. Pero el castigo es básicamente destituir o decir que esa persona de 10 a 30 años, como está ahora la nueva ley, ya no va a poder tener ningún puesto público. Pero es una cuestión política, depende de la mayoría en las 2 cámaras. En cambio, la declaración de procedencia tiene que ver con todo lo que hemos discutido aquí con el asunto Tamaulipas, de si hay o no hay un delito, y es una especie de candadito previo antes de que los fiscales lleven a un juez penal el asunto. Bueno, el arreglo que propuso Consejería Jurídica de Scherer para quitarle el fuero al presidente mezclaba las 2 instituciones, porque si el presidente comete un delito, cualquier delito, así que los fiscales van a la Cámara de Diputados y le dicen, Cámara de Diputados, el presidente ha cometido estos delitos, estos son los elementos, de hasta ahí vamos como si fuera la declaración de procedencia. Pero cuando termina esa parte del procedimiento, ya no es declaración de procedencia, que es decir, se va a los jueces penales. No, para el caso del presidente no hay juez penal, ni amparos, ni apelaciones, ni nada. El asunto se va al Senado como si fuera juicio político. Y el Senado se erige en juzgado, en juez, y define no solo si se quita al presidente o no, sino cuál es la pena de prisión que se le va a dar por esos delitos. Eso es una mezcla muy extraña, yo diría bizarra, que a las cámaras, al Senado, por ejemplo, le causó mucha duda, pero así venía. Ahora, tengo yo la impresión de que Estela Ríos hubiera desaconsejado ese arreglo, porque mezcla 2 instituciones y que de por sí siempre habían estado muy confusas, y nos tardamos nada más 150 años en separarlas, entonces ahora las volvimos a mezclar con el presidente. Bueno, la ley que acaban de aprobar ahora el 2 de septiembre en Cámara de Diputados nos aclara, así como acabo de decir, cómo va a funcionar la cosa. Pero todavía hay cosas que hay que pulirle. Entonces, esa ley se va a ir al Senado. Y una de las cosas que hay que pulirle es cuando el Senado se erige en juzgado de sentencia penal para el presidente, la ley te permite medio entender que hay 2 momentos. Uno donde hay una votación donde deciden es culpable o no es culpable. Y luego parece que va a haber otra sesión del Senado en la que van a determinar cuál es la pena, porque tiene que definir de acuerdo con la legislación penal. Así dice la reforma que le quitó el fuero al presidente. Eso todavía no queda muy claro. Y en mi opinión, hubiera sido mucho mejor simplemente decir que el presidente tendrá que presentarse como todos los demás ciudadanos ante su juez. Pero este presidente, López Obrador, quiere que los presidentes tengan un estatus especial más exigente que los ciudadanos en materia penal.
Es decir, no vas a tener oportunidad de ampararte, ni de apelar, ni nada. La Suprema Corte nunca se va a meter en tu asunto penal si eres presidente. Es el Senado el que te va a castigar, te quita del puesto si eres culpable y aparte te pone la sentencia de prisión. Eso es una institución nueva, completamente nueva, y tendríamos que discutirla. Y me parece que para este debate va a ayudar mucho tener en consejería a una persona que discute. Las sesiones que les decía yo que teníamos con Estela eran sesiones en las que la consejera decía, esta escuela de interpretación dice esto, esta dice esto otro, y luego oía otras que teníamos nosotros y las discutíamos para ver cuál era la que funcionaba mejor. Eso es precisamente lo que tiene que hacer un equipo de abogados que acompañe a la organización política, que es el presidente y las cámaras. Ahora, en teoría eso es lo que hace Gobernación para las cámaras y eso es lo que hace separado la consejería para el presidente. Entonces, creo que es una buena cosa que esté esta señora ahí, porque sabe, pero aparte de las consecuencias de las leyes. Por eso estaba en la NAT, exigía reformas laborales en aquella época y aparte decía por qué sí van a funcionar y cuáles son los riesgos de que no funcionen. Ahora, un detalle, la nueva ley, que la oposición dice que es un horror, la ley de juicio político, en realidad, así, la primera revisión que hice, no cambia mucho lo que decía la ley de 82. Clarifica esto del presidente, pero básicamente sigue siendo el mismo sistema previo para todos los demás funcionarios. Cierto. Ok, gracias, mi querido Maxi Abogado Federico Anaya. David Peña, bueno, yo nada más retomando lo de este consejero y a lo que me refería, es que en las decisiones unas son técnicas y otras son políticas, y me parece que él ha ido quitando a los que tenían una discusión también política, es decir, que cuestionaban la decisión no en los términos técnicos específicamente, sino en términos políticos. Ese es nada más, quería hacer esa precisión, a eso me refería. Ahora, David Peña, ¿qué decir de esta ley, de esta nueva ley? Que bueno, hay que aclarar además que todavía no está aprobada, todavía tiene que pasar a la Cámara de Diputados y que se dé su aprobación. Ahí, ¿cuál es tu valoración de esta nueva ley de juicio político, luces y sombras? Sí, yo creo que, bueno, la acotación que haces de que no está aprobada no es menor. Me parece que todavía se puede hacer la discusión, no se puede, se va a hacer la discusión en Cámara de Senadores. Es un tema que le interesa también al presidente, no necesariamente que pase tal cual como fue aprobada en Cámara de Diputados, que es una discusión que me parece igual, digamos, interesante, porque se puede ver cuando menos de que se está trabajando en el tema, ¿no? Se va avanzando en uno de los temas que le interesan al presidente. Insisto, no necesariamente se va a aprobar en los términos en que fue aprobada en la Cámara de Diputados. Y eso es bueno también, porque estos puntos que colocaba Federico y algunos otros que se pueden observar en la ley pueden ayudar a clarificar mucho más el procedimiento. Por ejemplo, me llama la atención que está, digamos, que está establecido o que está reconocido la obligación de los congresos locales para acatar las decisiones de desafuero del Congreso Federal. Recordemos este galimatías que hemos estado discutiendo sobre el tema del desafuero en Tamaulipas. Entonces, aquí lo que hace esta ley es una suerte, es una ley reglamentaria constitucional de varios artículos de la Constitución. Entonces, estos artículos de la Constitución que quedaban en el aire, digamos, creo que era el 111, párrafo quinto, 110, párrafo quinto, ahorita se me fue, sobre lo que discutíamos en tema de cabeza de vaca, cuando justo decíamos que era interpretación de los congresos estatales, qué es lo que van a hacer con un desafuero federal. Pues esta ley, que es reglamentaria de esos artículos, entre otros artículos, justo dice, ya no te va a dejar interpretación, lo que cuando yo hago un desafuero en lo federal, lo que le toca al Estado es acatar ese desafuero. Entonces, me parece que esa clarificación es importante, particularmente en el caso que ya vimos, en el caso de Tamaulipas, y sobre todo también para ir cerrando esta discusión que hemos tenido aquí durante muchos años, durante muchas sesiones y que se ha dado durante muchos años. Y Federico colocaba la discusión, creo que desde Zarco, de esta construcción de los fueros o de los dos fueros en lo local y en lo federal.
Creo que esto puede ir abriendo el paso, insisto, no resuelve el tema, pero es un buen avance para ir viendo cómo se ajusta el procedimiento. Y comparto con Federico que sustancialmente el procedimiento no cambia en el fondo, no, o sea, se mantiene más o menos la misma estructura, hay algunas clarificaciones, algunas adecuaciones, se incorpora desde luego el tema del presidente, que no estaba regulado o que no estaba contemplado en la legislación de los 80s, ni en las modificaciones subsecuentes. Es un tema que va avanzando, digamos, para ir construyendo este nuevo andamiaje legal. Se sigue estableciendo, se sigue abriendo la posibilidad de que cualquier persona pueda presentar se mantiene esta posibilidad de que cualquier persona pueda presentar una denuncia por juicio, para iniciar un juicio político en la Cámara de Diputados. El tema que veíamos ahí, y me parece que eso se tendría que correlacionar con el tema del reglamento al interior del Congreso, es que las solicitudes de juicio político que se presentan en la Cámara de Diputados pues son valoradas con criterios políticos y no jurídicos. Es decir, yo me voy a un tema anterior incluso a la propia reglamentación de la ley. La ley te establece ya el procedimiento como tal, pero la recepción y la tramitación se hace a partir de criterios políticos, y ahí me parece que sí tendría que tener un plus, por así decirlo, se puede incorporar en esta ley o en el reglamento del Congreso General, en donde precisamente las denuncias que se presenten sean instrumentadas o sean analizadas bajo criterios de procedencia, bajo criterios de viabilidad legal, y a partir de ahí se inicia entonces este procedimiento. ¿Qué es lo que pasaba? Y con esto voy cerrando, que si hoy se presenta una declaración de juicio político, una denuncia, una solicitud de juicio político contra un servidor público, servidora pública de la mayoría, por ejemplo de Morena, si la mayoría en la sección instructora pues considera que es aliada o aliado, pues simplemente no le da trámite. O sea, no le da trámite y nunca vamos a llegar a este procedimiento que está en la ley, pues porque se queda durmiendo el sueño de los injustos y de las injustas ahí en la sección instructora. Entonces, ahí me parece que hay un primer paso que se tiene que avanzar. Había, y recuerdo yo, traigo a colación algunos de los casos emblemáticos, se presentaron no sé cuántas solicitudes de juicio político contra Ulises Ruiz cuando estuvo en el proceso de la APO, digamos, todas las violaciones a los derechos humanos en el 2006, y ninguna procedió. ¿Por qué? Porque la mayoría la tenía el PRI. ¿Había fundamento para avanzar? Sí. ¿Había viabilidad de procedencia jurídica? Sí. Y fue hasta que se llevó a la Suprema Corte de Justicia, justo cuando se logró, digamos, avanzar un poco en el análisis. Entonces, creo que eso es un aspecto que se podría incorporar en la ley. Me parece que es un aspecto que queda todavía sin clarificar. Es netamente del procedimiento legislativo, pero que se podría avanzar ahí estableciendo incluso una suerte de reglas de procedencia. Si cumples con A, B, C, D, E, se avanza el análisis y se discute. No que quede sujeto a una interpretación de los intereses políticos de la propia sección instructora. Ups. A ver. A ver, lo que pasa es, en ese punto vamos a estar un poco en desacuerdo. Y con esto cerramos, mi querido Federico. Sí, okay. Porque es algo que vamos a tener que seguir viendo. El juicio político es político, no es jurídico. Lo que creo que tenemos que destrabar es el poder gigantesco que tiene la sección instructora en la Cámara de Diputados para detener los asuntos. Lo que se desearía en un juicio político no es que a fuerzas la mayoría, por ejemplo, el caso de Ulises Ruiz es perfecto. Hubiera sido absolutamente inocente pensar que una mayoría priista y panista que estaban apoyando por muchas razones a Ulises Ruiz hubieran votado en el pleno de la Cámara en contra de él. Eso es inocente, está fuera de la realidad. Pero lo que sí tenía derecho la ciudadanía era que el asunto llegara al pleno y que en el pleno, como otra vez dijo hoy el presidente, se quiten las máscaras y digan: sí, nosotros apoyamos a este violador de derechos humanos porque es nuestro. De eso se trata el juicio político. Entonces, lo que habría que desmontar es la posibilidad de detener los asuntos en comisión instructora y obligar a que se quiten las máscaras los diputados y los senadores y voten. Ahora, van a votar, obviamente, en términos políticos. Ojalá lo hagan, porque eso nos clarifica a los ciudadanos a la siguiente vuelta. Ojo, el juicio político es un castigo político para los enemigos de la mayoría legislativa. Así es, no hay vuelta de hoja. Pero el castigo a la mayoría legislativa es el electorado.
Si hacen las cosas horriblemente, los va a castigar el electorado, pero para eso necesitamos que el asunto se quite lo jurídico, David, por eso no vamos a estar de acuerdo. Lo jurídico en el juicio político sirve de excusa para guardar en el cajón las cosas. No, que pase. Hay una mayoría o muchísimos oaxaqueños que pensaban que Ulises Ruiz es un violador de derechos humanos y puso en peligro las instituciones democráticas. Sí, que lo voten y que sus amiguitos de su mismo partido y los partidos aliados lo apoyen. Ya sabremos de qué lado está cada quien, ¿verdad? Pero lo que pasó es que nunca llegó al pleno, nunca lo discutieron y siguieron embosados por abajo de la mesa negociando contra la gente. Bueno, David, para cerrar. Nada, no, yo gracias a Federico por lo que quiso decir David fue lo que explicó Federico. Exactamente así, mi querido Federico. Así lo quise decir, lo explicaste de mejor manera. Pues ahí está, ya. No hubo bronca, lo explicaste de mejor forma, mi querido Federico, tal cual es lo que quise decir, entonces, para cerrar solamente con eso. Y yo, finalmente, en términos personales, profesionales, yo sí le deseo éxito y buen trabajo a Estela Ríos. La conozco igual desde hace muchísimos años, como abogada, como profesionista. No va a estar exenta de que si en su chamba cae en la mesa de los maxiabogados, pues la vamos a estar criticando y cuestionando su chamba, pero en términos profesionales y personales igual yo le deseo mucho éxito, porque la conozco desde hace muchos años y me parece que va a hacer un muy buen papel al frente de la Consejería Jurídica. Pues sí, y uno espera también, pues creo que todos tenemos mucha esperanza en esta nueva consejera, en Estela Ríos. Pensamos por todo el antecedente que le arrastra ahí atrás en la NAD, y ahora que también trabajó con ambos, ¿no? La conocen, saben cómo trabaja, y además de una manera colegiada, creo que vale mucho la pena. Ojalá y el presidente López Obrador pues se ajuste también a lo que le vaya asesorando e indicando esta consejera jurídica. Yo creo que incluso hasta algunas preguntas que se hubieran enviado a la Suprema Corte de Justicia hubieran sido redactadas de una manera distinta. En fin, son temas que estaremos abordando. David y Federico, como siempre, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Y oye, mi querido Federico, se ve que lo que estabas tomando estaba riquísimo porque te empinaste la taza hasta el último. Es buen café chapaneco, camarada. Eso es todo. Sale, un abrazo, Federico, David. Abrazo, nos vemos la próxima. A todo el auditorio, gracias. Suerte, compañeros. Gracias.